Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Infinite Podcast. Como siempre, yo soy su host, Michelle García Novak, y me acompaña también, como de costumbre, Carlos Saldaña de la Hija. Bienvenidos. Y bueno, hoy queremos analizar otra noticia de la semana pasada. Por ahí quizá una de las cosas que más nos llamó la atención fue la apertura de la película The Odyssey, que fue dirigida y adaptada por el señor Christopher Nolan, gran director que le tenemos muchísimo respeto, y queremos hablar un poco de eso, porque al final la idea aquí no es tanto ni hablar de la Odisea como historia, ni tampoco necesariamente tanto hablar de la producción específica de la Odisea, sino de cómo el señor Christopher Nolan ha logrado en su carrera a lo largo de 20 y tantos años, casi 30 años, pasar de películas independientes a grandes producciones como estas, nunca sacrificando o sin sacrificar su integridad de visión. Claro. ¿No? Que claro. es algo que normalmente en las organizaciones no es simple de lograr, ¿no? Todas las organizaciones tienen ambiciones, pero rara vez las organizaciones deciden construir las capacidades para lograr la visión, ¿no? En mi experiencia, y ahorita nos platicarás la tuya brevemente, creo que más bien las organizaciones siempre dicen, tengo esa visión, pero entonces la voy a hacer chiquita para acercarla más a lo que puedo hacer hoy, ¿no? En lugar de que tú llamabas el otro día, decías post-traumatic growth, que es como el crecimiento que viene después del trauma, y de hecho el crecimiento siempre viene después del trauma, del esfuerzo, del sacrificio, del dolor. Sí. Y en tu opinión, ¿qué piensas? O sea, tú que has estado en muchas organizaciones, y la verdad ese es un gran valor que siempre traes a esta conversación. Thank you. ¿Cómo, o sea, qué es más común, ¿no? Que las organizaciones decidan, voy a construir lo que necesite construir de capacidades para lograr mi visión, o voy a hacer mi visión chiquita para acercarla más a donde estoy hoy? ¿Qué dirías? O sea, en mi experiencia, yo lo que extraño, al menos cuando estaba como tomando esos asientos o esos roles dentro de una compañía grande, yo extraño un balance entre lo que efectivamente y de manera más práctica y realista y sin enredarnos tanto, digamos, como en la imaginación, extraño un balance entre la manera de ejecutar pronto, pero al mismo tiempo, pues contagiarnos del propósito grande y la visión de a dónde, por qué es importante llegar ahí, cuál es el futuro que nos imaginamos y cómo es que mi pieza del enorme rompecabezas de 100, 200 mil personas encaja al construir esa visión. Yo extraño un diálogo porque a veces pareciera que nos podemos robotizar fácilmente, ¿no? Claro. Tienes una cajita, un rol que cumplir y luego los dioses del Olimpo del Board of Directors tienen una visión que no saben luego traducir hacia abajo. ¿Cierto? Yo extraño un diálogo continuo. Cuando dices extraño, ¿a qué te refieres? ¿A qué? No está. Sí, Okay. no está. Muy bien. No a que lo extrañas de cuando lo tuviste. No. Es que pareciera que es lo extraño, no siempre. de lo tuve y ahora ya no lo tengo. No lo tuve. No, yo creo que no. O sea, no. Sí, es hombre. cierto. Ahora, fíjate, la razón por la que hago esta pregunta y le quiero dar este énfasis al episodio es por, bueno, brevemente la producción que hizo Christopher Nolan en esta ocasión. Primero que nada, ustedes saben, la Odisea es un libro escrito por Homero sobre la mitología. Es mitología griega, es complejo, largo, es una historia muy retadora de contar. Después, es una historia que se cuenta de una manera muy particular. En este caso, si por ahí se asoman a ver videos de la producción, pues para empezar tiene un cast increíble, ¿no? Muy bien pensado. Claro, es talentosísimo el elenco. Correcto. Sí, Entonces tienen a Matt Damon como Ulises o como Odiseo en este caso. Tienen a Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, que sale como Telemachus, el hijo. Zendaya. Ahora Zendaya también, y otros más, ¿no? Por ahí sale Charlize Theron también. Y bueno, el caso es que esa es otra cosa. Que bueno, dices tú, ok, un elenco de ese tamaño, pues, es difícil de lograr, pero quizá no es de las complicaciones más grandes. Luego dices, oye, ¿qué hicieron? Pues esta película que está basada en una época que mezcla un poco de fantasía con realidad, con historia y demás, pues seguramente le pusieron un chorro de CGI, ¿no? Un chorro de muchísima computer generated imagery, y la verdad es que fue muy poco, no. That's on purpose totally. O sea, Totalmente. él tiene una
visión técnica que lograr. Correcto. Y entonces yo le aplaudo muchísimo que, hombre, todas las películas. Yo soy muy fan de Nolan desde Batman Begins, más o menos, por ahí 2008, por ahí, por la manera de contar. También, evidentemente, por la forma visual, ¿no? El cinematic, pero el cinematic firm tiene una manera, un sello visual aplaudible, pero además por la forma tan rompecabezas de contar las historias. Sí. ¿No? Bueno, es un gran punto ese, exactamente. Fíjate, y luego, aparte de eso, que por eso puede contar una historia como la Odisea, exacto, ¿no? Que es un rompecabezas. Pero aparte de esto, decidieron hacer gran parte de la filmación on-site, o sea, en diferentes lugares, en Ítaca, en diferentes lugares, lugares reales, con muy poquita producción de set, o sea, casi todo era ¿sabes? Por ahí decía Matt Damon, no me acuerdo quién, el lugar es el personaje. O sea, está tan increíble escogido y capturado el espacio real donde suceden las cosas que se vuelve un personaje dentro de la historia, ¿no? Claro, claro. Y luego lo que todos... ¿Sí, dale? No, bueno, decir que, o sea, haciendo la analogía a las grandes compañías, a un corporativo, a una oficina, es que el ambiente también influye. Sí, o sea, tú tomas un rol también dependiendo de cómo te contagia. O sea, no puedes simplemente aislarte mentalmente y cumplir un rol. Sí. También estás fuertemente influenciado por cómo los demás actúan, tal vez sí, conforme en relación a ti mismo, pero también en relación a lo que está ocurriendo, qué está permitido y qué no está permitido, las maneras, los tonos. Hay una historia, el mismo lugar te envuelve como ser humano. O sea, el ambiente no nada más físico, sino también cultural, ¿no? Fíjate, y bueno, esta película que está grabada en IMAX, que es una tecnología pues que va de salida, y que tiene muchas implicaciones, porque son unas grandes cámaras que por ahí tuvieron que hacer algunas adaptaciones. Ahorita nos platicaba por aquí Jorge y Mike al respecto. Y no nada más eso, sino que aparte solamente pueden grabar, creo que 5 o 6 minutos a la vez antes de tener que cambiar el carrete. Wow. Entonces, es un compromiso enorme el que toma. Cuando digo compromiso, quiero decir, o sea, una disciplina. Lo voy a hacer así porque esta es la mejor forma de contar esta historia. Sí. ¿No? Por mucho que seguramente los demás no lo entiendan. Que muchos de los demás digan, oye, no será otra forma más práctica, más técnica, más... O sea, podríamos llegar aquí de otro modo. Y seguramente la credibilidad que ha construido durante 20 años ya hace que menos personas... Sí, le ayuda, ¿no? Está construyendo sobre algo de 20, claro, 30 años. Porque, o sea, un poco diciendo eso es... Pues, un estudio... Si no fuera Christopher Nolan, te diría, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres 1000 extras? Claro. ¿No? Cuando y se sentiría como... con computadora, porque quieres grabar en tantas locaciones tan remotas y tan difíciles. No, sí, eso se puede hacer con una pantalla verde o con una pantalla electrónica detrás. Claro, irte por el resultado y la eficacia, cuando en realidad la visión, si no tienes esa credibilidad, esa decisión se puede sentir como capricho. Sí. Como, pues es que el director quiere. Ahora que te inicios... Perdóname, termina. No, eso, que cuando en realidad el director tiene una visión por los años de experiencia y de igual fracasos. Hay una historia detrás del director. Claro. Pero gracias a la credibilidad, a la reputación, al trabajo previo que ha hecho, ya es más fácil que comunique alguna decisión creativa o alguna decisión de liderazgo y que se acepte con más facilidad. Pues porque, te están respaldando, ¿no? Tu trabajo te respalda. Exactamente. Y un poco de eso queremos hablar, ¿verdad? Sí, claro. O sea, y antes de entrar en ese detalle, quiero hacer un comentario muy personal. Particularmente de los principios de los 2000 en la cultura del cine y la cultura pop en general. Yo, por ejemplo, yo crecí, tú también, pero diferentes edades, ¿verdad? 10 años de diferencia, pero yo crecí en los 90s y yo veía una cultura pop muy... A mí, o sea, si tú veías los Oscars, los Grammys o cualquiera de las premiaciones, premiaban pura mierda. O sea, las películas que ganaban, la música que ganaba, era generalmente lo más pop, lo más diluido posible, ¿no? Yo era fan, particularmente hablando de música, de gente que no era tradicional, ¿no? Particularmente quiero usar de ejemplo a Trent Reznor de Nine Inch Nails, que era un outlier completo a todos los 90s, ¿no? Y como a principios de los 2000s, de repente empiezan
a invitar a gente como Trent Reznor a ser el que haga la música de películas y empieza a volverse como el más fregón de la música de películas. Empiezan con The Social Network, creo que fue la primera que escogió. Ok. Y luego, y con eso quiero decir, después de los 2000 de repente pareciera que Christopher Nolan, que era a principios de los 2000, finales de los 90, un director alternativo, ¿no? Yo lo compararía con, era como el Trent Reznor de la música, pero en las películas. Y de repente, me acuerdo que por ahí, pero esto fue ya en el 2010, pero cuando los Oscars del 2010, que gana The Social Network, ¿no? Dirigida por David Fincher, que no era común que un director de esos fuera ahora la autoridad popular, ¿no? Escoreada por Trent Reznor y Atticus Ross, escrita, ¿no? Por... ¿cómo se llama este menso? Bueno, famosísimo guionista. Y yo veía los que ganaron Oscar todos. Yo decía, no lo puedo creer. O sea, el mundo que yo soñaba ya sucedió por un tiempo. Y luego no fuimos a la mierda. Pero entonces, Christopher Nolan, bueno, yo lo descubro primero porque estábamos hablando, ¿no? Aaron Sorkin, exactamente. Aaron Sorkin, guionista de no mames. Descubro Christopher Nolan porque vi Memento, la película Memento, que no es la primera, es la segunda. Y yo no supe que era de Christopher Nolan. Y luego después, cuando yo empecé a dirigir el CEDIM, hicimos un grupo de amigos donde estaba por ahí Gom, Mircha, yo y otra, Joe Flammerfeld y otra bola de locos que nos juntábamos todos los miércoles a hablar como de nuestra edad, hacia dónde tenía que ir el diseño y la cultura y demás. Y ahí hablábamos de gente como esta y hablábamos de The Following. Yo me acuerdo que, no manches, The Following, la primera película de Christopher Nolan. Que esto es 90 y... 90 y algo, 98. 8. ¿No? Una película hecha en blanco y negro, como de la paranoia de que sientes que te sigue alguien. Muy bien hecha, muy bien contada, ¿no? Y luego descubro que esa película que me había encantado, que era la de Memento, la había hecho Christopher Nolan. Ya iba desde ahí. Sí. Ahora, y ahí lo que quiero es como analizar un poco cómo se fue ganando esa autoridad, la credibilidad, ¿no? sí. Entonces, fíjate, yo no sé cómo le hizo, porque pasó de The Following, que la hizo con un budget de ellos mismos, o sea, no había estudio, es totalmente independiente la película. Y luego cuando hacen Memento, pues Memento, el protagonista es Guy Pearce, ¿no? Que, bueno, ahorita es un actor, pues no sé si es A-lister, yo diría, fácilmente, Guy Pearce. Yeah. Actorazo, con una oscuridad personal fuerte. Y básicamente yo diría que el chiste de la película, como tú dijiste, es el tiempo. Hay un video muy famoso en YouTube, si tú fijaste cómo escribió la película Christopher Nolan, es que la escribe cronológicamente y luego la parte en dos y la haz de cuenta el inicio de la mano de la mitad y luego, imagínate, la segunda parte del lado de la sexta y la tercera del lado de la novena. Entonces va avanzando simultáneamente en dos líneas que corta, ¿no? Y como es un diagrama lo que hizo, ¿no? Y el rompecabezas de la película precisamente tiene que ver con el manejo del tiempo, ¿no? Eso. Entonces, fíjate, eso. Aquí lo quiero enfocar la discusión en esto. No tienes dinero, ¿no? Tienes una visión. Logras convencer a un estudio de que haga una película con Guy Pearce y contigo. Y dices, bueno, ¿cómo le hago para que con un budget limitado hacer una película increíble? ¿Sabes? No puedo traer un cast más caro ni una producción más cara. Entonces dices, pues, entonces voy a hacerla increíble con cómo cuento la historia. Claro. ¿Sabes? Cómo juego con la cronología. Entonces, no sé qué tanto como líderes pudiéramos hacer esto en nuestra vida profesional, ¿no? Entonces decir, a lo mejor, ¿sabes? Yo quisiera más presupuesto. Yo quisiera más recursos humanos, ¿no? Sí. Pero siempre hay maneras de decir cómo lo hago increíble con lo que tengo, ¿no? Claro. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué se puede y no se puede lograr de esa forma en las organizaciones? A mí me agrada muchísimo verlo como precisamente como una trayectoria
hablando de Nolan, como ha ido construyendo de poquito, iba creciendo y seguramente él, yo me imagino que desde chiquito seguramente soñaba con el tipo de cinemática que quería lograr, yo creo, ¿no? Un elencazo, etc. Y yo creo que a veces podemos caer en esta tentación de creer que ya vamos tarde, que no tenemos todo, que es súper común, ¿no? Pensar que ni tengo todo el dinero, ni tengo el equipo más grande del mundo, ni tengo tal vez el mejor talento, o tal vez yo no, como siempre pensar en lo que no, cuando lo más real es que el camino continúa, seguimos creciendo. O sea, más bien, para que yo pueda llegar a lo que en 10 años es factible y real, ok, pero ¿qué puedo manejar ahorita? ¿No? Sí. Entonces, y coincido de nuevo con, esto debe ser un diálogo en mi cabeza, porque además, pues como líder que me toca liderar, que me toca dirigir a muchos otros, pues conviene también recordarles eso, decir, ok, ahorita estamos aquí, pero después podemos llegar, vamos a concentrarnos en qué es lo que sí podemos manejar y tener una cultura que nos ayude a avanzar de poquito sin al mismo tiempo enamorarnos o seguir muy, muy entusiasmados con lo que a futuro se puede lograr. Pero en mi manera, en mi experiencia, mi manera de verlo es siempre un diálogo entre lo alcanzable y lo más real posible, que es muy sano, ¿no? También podemos caer en esto otro de siempre lamentarnos por lo que no tenemos y entonces evidentemente se va a ver sesgado, claro, ¿no? El camino final. Pero esta trayectoria de qué es lo que Nolan podría hacer en 1998, en el 2000, 2002, 2005, ahí ya hubo un gap un poquito más, pero empezó Batman 2005, sí, ¿no? Entonces vas construyendo un camino y evidentemente tu confianza interna va creciendo, el equipo confía más en ti. Yo no creo que pase sin esa trayectoria. sin duda. Ahora, tratando de bajarlo a algo específico, o sea, ¿en qué tipo de retos tiene de visión, ¿no? Y de cosas que quiere lograr un líder en una organización? Imagínate, no sé, a lo mejor quiero contratar a alguien con el currículum y la experiencia perfecta, pero no me alcanza, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? O sea, si no tengo los recursos para contratar a alguien que tenga... Imagínate, ahorita seguramente los líderes van a estar pensando en cómo contrato a alguien que sea el mago de la inteligencia artificial, ¿no? Y hay mucha gente que le entiende, pero hay más bullshit que realidad, y entonces, ¿cómo agarras el correcto? A lo mejor lo ves, pero dices, no, hombre, ese pelado pues trabaja para una compañía grandísima, o es un consultor y nunca va a trabajar para una empresa. Fuera del radar. ¿Cómo puedo decir, ok, con lo que tengo, cómo puedo hacer una disrupción para poder acercarme a ello, ¿no? Entonces, no sé, pensando en eso yo diría, bueno, pues a lo mejor si no puedo contratarlo, pues me hago su amigo. Yo me acuerdo cuando yo era un líder joven y yo quería contratar gente que no me alcanzaba. Ya. Particularmente contratar consultores para los que yo no tenía dinero. O que no me apelarían tampoco, era una combinación de ambos. Entonces decidí acercarme a ellos. O sea, a escribirles, que me recibieran, o sea, como que medio que... No quiero decir que me mentorearan, porque la verdad es que me daban una junta nada más, no me volvían a dar otra junta después. Pero acercarme a decir, okay, ¿cómo puedo aprender de esta gente, ¿no? Y cómo puedo conectar a esta gente con mi gente, ¿no? A lo mejor te alcanza para contratar a Juan, pero puedes, si Carlos es la persona que quisieras y no te alcanza, pues a lo mejor lo invitas a dar una plática, sí, ¿no? Sí. Te haces amigo de él y... Yo lo que he visto también es que los hacen consejeros... tiene una palabra específica, pero ellos tienen forma de influir en el proyecto sin que oficialmente lo estén operando. Y entonces cada 6 meses, cada año, sí reciben un bonito, un bono, ¿no? Una participación aunque sea chiquita, un bono... Esa vez es un poquito más, pues, solo para que haya una retribución, aunque sea, pues, el detalle, simbólica. Sí. Pero grandes personajes que a lo mejor ni siquiera viven en México. Mi experiencia es que a veces los invitan a ser como padrinos del proyecto. Y entonces la compañía está dispuesta a darle un bono anual, que para ellas, pues, es cosita de nada, pero... para el proyecto tiene pues la certeza o la confianza de que tengo la consejería de alguien que es un don fregón, un gurú, y ese es un punto medio. O sea, también, si no completas, entonces puedes traerlo para que de repente se sienta como dueño y que pueda influir en la estrategia, que pueda influir en la planeación, en la visión, justamente. Claro.
justamente. Exactamente. Ahora, y sin renunciar a la visión. O sea, a lo mejor con eso ganas suficiente credibilidad para luego contratar a lo mejor a esa persona no como empleado, sino como consultor. ¿No? Y poco a poco te vas ganando, como Christopher Nolan, el derecho. Ahora, fíjate, después de Memento, hace la película Insomnia, que es una película que a mí no me gustó tanto, pero también como juega con esta secuencia de sueños de una persona que no duerme, ¿no? Con Al Pacino, by the way, Robin Williams. Ahí ya empezaba, ¿no? Ajá, entonces, desde ahí es como la gente, fíjate, yo ahorita hablando de hasta amigos, la gente chingona responde a gente chingona. O sea, si tú eres don nadie con una visión y le escribes a Al Pacino, que es un chingón y que sabe reconocer la chingonez de otras personas, te va a aceptar una llamada, te va a aceptar una plática, en una de esas te va a aceptar un papel por poco dinero, porque quiere hacer algo. La gente fregona tiene sed de hacer cosas buenas. Sí. Y no siempre los grandes budgets tienen esa oportunidad. Fíjate como de nuevo, es otra manera en la que el ambiente influye. O sea, el ambiente puede ser el ambiente físico, como en la escena donde rodaron, pero también puede ser la gente de alrededor, el tipo de ideas que se mueven a través de esas personas. Correcto. Entonces el ambiente llama, ¿no? Te influye también a través de la gente. Exactamente. Ahora, fíjate, yo me acuerdo esas cosas raras, pero me acuerdo el momento en el que me enteré que Christopher Nolan iba a dirigir las series de Batman. Me acuerdo donde vivía, me acuerdo que di el brinco cuando me enteré y dije, esto va a ser parteaguas. Porque yo odio con toda mi alma todas las producciones de superhéroes. O sea, en cuanto a films, no los cómics. Todo. Porque me parecen que son ultra fantásticos, sin una visión de realidad. No hay drama, son puros golpes. O sea, hay una calidad de producción que no está normalmente sustentada en una calidad de historia. ¿Sí? Ya. O sea, demasiada acción y escenas de y una de las cosas peleas que Christopher Nolan introdujo para mí, o sea, no creo que fue el primero, pero fue de los primeros, esta idea como de la precuela. No la precuela en general, porque la precuela en realidad la empezamos a ver desde Star Wars en los 90, pero esta idea como de the making of, ¿sabes? El poder ser testigo de cómo Batman se convierte en Batman. En lugar de que sea una escena pedorra al inicio donde el Guasón mata a los papás y ya con eso se enojó y se convirtió en Batman. O sea, es todo el proceso humano de convertirse en Batman. O sea, mi favorita es Batman Begins. La primera. Sí. La mía es la segunda. Yo diría que después, obviamente, el Return of Dark Knight. Sí. Con la grandísima actuación de Heath Ledger. Y todas están buenas. Pero esta idea como de vamos a contar cómo se formó, ¿no? Y esta idea como de que sea lo más real posible. De hecho, por ahí hay historias donde el Batimóvil, ¿no? Hicieron investigaciones reales, ¿no? De qué tecnologías estaban disponibles para poder llegar a una idea de que esto realmente pudiera existir. Ya, sí. ¿No? Sí. Es que ciencia compleja lo sabe manejar muy bien. Sí. Christopher Nolan. Y ponerle en pantalla. Muy bien. Sí. Y bueno, de eso ni les cuento, ¿verdad? Porque todo el mundo la hemos visto, todo el mundo seguramente somos fans de esa serie. Pero sí, o sea, fíjate, así como toma la realidad de la vuelve fantástica a través de la memoria y los sueños, toma la fantasía y la vuelve real. ¿No? Un diálogo otra vez. Y la hace humana, y la hace relatable, y le pone el drama, ¿no? Y los villanos, en lugar de ser caricaturescos, son, ¿sabes? Sobre todo al inicio, son villanos, o sea, increíblemente reales. Que sí, ¿no? Sí. A mí me encanta eso. O sea, es que creo que le dio el suficiente experiencia y bagaje para que luego, en 2014, Interstellar. Correcto. Ciencia compleja. Correcto. Y luego una emoción tremenda. O sea, yo creo que es intergeneracional. O sea, no es solamente para los que estábamos en ese momento 20s, por ahí viendo, ¿no?, qué pasaba en el cine, sino que trasciende generaciones. Y eso, Christopher, respect. Exactamente. De nuevo, es un diálogo entre ciencia y emoción. Y te va pero también hay una esencia, encantando. Hay una esencia que va destilándose a lo largo de su filmografía, ahorita que mencionaste Interstellar. Pero si regresamos tantito
a Inception. Inception también es tiempo y espacio. Entonces, fíjate, es como... O sea, The Following es un tema de ansiedad y a lo mejor esa es como pinino, pero cuando entras a Memento es un tema de tiempo y espacio. O sea, no me acuerdo de... Cada vez que me duermo se me olvida qué pasó. Y luego cuando entras a... ¿qué otras dijimos? En el caso de Insomnia es también un tema de tiempo y espacio. ¿Cómo pierdes noción del tiempo y del espacio cuando no duermes? Y luego cuando entras a Batman Begins, ahí ya no es tanto tiempo y espacio, creo que más bien es un tema de historia, como empezarse a enamorar del lore, ¿no? Del backlore de una historia, que ese es un tercer elemento en mi opinión. Y luego te vas a Inception y otra vez es tiempo y espacio. Sí. Sueño, tiempo, espacio. ¿Sí? Y luego después de ahí ya como que se empieza a tirar más hacia las historias, ¿no? Se empieza a tirar más a contar la historia de Dunkirk. Hace Dunkirk en 2017. Oppenheimer. Es verdad. ¿No? Wow, que para Oppenheimer mí, también. A mí no me gusta ninguna de las películas históricas de Christopher Nolan. No me gusta Dunkirk, no me gusta Oppenheimer. Tenet, otra vez. Tiempo y espacio. Tiempo y espacio, ajá. ¿No? Y la Odisea, pues vamos a ver qué pasa, porque eso otra vez historia, fantasía, y yo quiero ver, porque honestamente no la he visto, pero ustedes ya la vieron, chicos, qué tanto están tratando de traer una fantasía mitológica griega, dándole un toque de realidad con la que podamos resonar. ¿Qué dirían ustedes? Todo, o sea, en general, de hecho, también tocan mucho el tipo de espacio. También tiempo y espacio. También. Bueno, claro, porque aparte es una historia, ¿sabes? Sí, y aparte, pues así tocan este relajo de Odiseo no acordándose de su pasado, pero también juegan con el mostrarte cómo llega él ahí mientras recuerda cosas y pasa el tiempo y todo. Claro. O para los que ya leyeron la novela, que si no es spoiler. Tuvieron como 2000 años. Sí. Tuvieron como 2000 años. En la mañana, o sea, yo siento que, o sea, fuera del cíclope y como cosas muy específicas se sienten muy real todo. O sea, Claro. Lo bajo muy humano a algo que históricamente lo ves viable. Ándale, eso es lo interesante. ¿Cómo ves viable la fantasía? Sí. O sea, de que salen los cíclopes, sale brujas, sale las sirenas, sale todo y, o sea, te lo crees. Sí, eso está En increíble. algún punto pudo haber sucedido esto. Eso está increíble. Entonces, fíjate, o sea, es un tipo que, o sea, en su ángulo están en el storytelling. No tanto en la producción, aunque sí hace unos commitments muy grandes hacia una forma muy tradicional de producir, que me parece muy chingón, sobre todo ahora que... Y para los actores, obviamente, que en lugar de estar en una pantalla verde todo el día, ¿no? Y además es que para los actores es súper exigente, yo me imagino, digo, por las pocas veces en las que lo he hecho, pero como actor, como estar en escenario necesitas un train of thought constante. O sea, tú constantemente debes estar enganchado con, ok, en este momento soy este personaje, en este momento debo proyectar esta emoción y tenerlo en una pantalla verde, ¿no? A ver, o sea, mis respetos, pero si el director mismo, bajo las convicciones que tiene, te ayuda a que lo puedas hacer de manera más natural, ¿no? Y ese es el trabajo del líder. El trabajo del líder también es pensar que hay otra gente que tiene otra cosmovisión y tu chamba es ayudarle a que su trabajo pueda fluir de la mejor manera posible. No tener todas las respuestas, como el mismo Odiseo, pues no tenía todas las respuestas, pero tenía una visión, entonces es ir ayudando a que los que están alrededor pues también tengan claro qué podemos hacer y por qué vale la pena hacerlo, ¿no? No, yo hay un patrón que también encuentro entre The Odyssey y Batman, la trilogía. Ajá. Que como líder yo creo que, o sea, resuena muchísimo el viaje del héroe. Claro, el Hero's Journey. The Hero's Journey es cualquier persona que esté dispuesta a tomar un papel de liderazgo es porque sabe que de alguna manera muy adentro, pero que tiene un llamado como de yo puedo hacer esto mejor, yo puedo pasar de punto A a punto B. Entonces, no tengo todas las respuestas, solo sé que es muy importante llegar, que a eso yo le podría llamar el propósito. O sea, ¿por qué tengo que llegar allá? Y entonces, si soy bueno verbalizando el por qué, pues mucha gente va a querer ir conmigo, porque seguramente también van a querer llegar al mismo lugar al que yo voy, ¿no? Pero Correcto. El viaje del héroe lo podemos ver con mucha claridad
en las historias de Batman y en las historias y en la última de The Odyssey. Claro. Y como dijiste, o sea, como líder tú creas las condiciones. Eso, yo diría, como líder tú cuentas una historia, ¿no? Que atrae al talento y los recursos. No al revés. No es yo como líder pido talento y recursos para poder pensar en qué vamos a hacer. No. Esa es una, sin duda. Y la otra es cómo poder hacer, o sea, no sacrificar la visión y siempre poder hacer lo más que puedes con lo que tienes. Me acordé de un ejemplo que me pasó a mí, y no por echarme flores, pero cuando yo tenía por ahí como 20 años, 21 años, yo pues estaba un poco aburrido de la escuela y hacía lo que me gustaba y lo que no me gustaba no, y me quería empezar a meter un poco a trabajar a CEDIM. Obviamente en esa época no tenía absolutamente nada que aportar en términos académicos. Entonces, pero yo quería que los estudiantes tuvieran un mejor espacio. Aparte en aquel tiempo eran las alumnas. Solamente eran mujeres. De lo primero que yo quise cambiar es, por favor, ya no digan las alumnas. Aunque sean puras chavas, digan los estudiantes. Ya. Y poco a poco vamos a ir cambiando esa historia. Pero bueno, eso es un lenguaje. Pero yo quería cambiar el espacio en el que trabajaban. La verdad, me parecía muy feo, ¿no? Eran casas viejas y muebles y espacios apretados, todo no inspirador. Y obviamente no había dinero y obviamente mucho menos para mí, ¿no? ¿Sabes? Que era un estudiante, el chavillo, ¿sabes? 20 años. De arquitectura y que quería hacer muebles. Entonces dije, ok, yo cambiar este espacio haciendo yo los muebles, ¿no? Oye, pues ¿dónde voy a sacar un fabricante de muebles? Papá de Carlos Gómez, que trabajaba en el CEDIM, era el de mantenimiento, y le dije, ¿qué onda, Juan? ¿Hacemos muebles? Vamos a hacer muebles. Dije, ok, ¿de dónde vamos a sacar el material? ¿Sabes qué? Vamos a agarrar muebles viejos, vamos a destrozarlos y vamos a usarlos para hacer muebles nuevos. Vámonos. Entonces, lo que hacíamos era eso. Entonces, agarramos muebles viejos, los desarmábamos, armábamos el mueble que yo me hubiera gustado comprar. La verdad es que yo los imitaba. Que lo veía en las revistas y demás, y los enchapábamos, ¿no? Y entonces empezamos a cambiar los muebles de esa forma. Y después de un rato, me empezó eso a dar algo de credibilidad internamente. Sí logra cosas con nada. Porque ya teníamos, o sea, nomás les pedía yo dinero para la chapa y para el pegamento de la chapa. Ya tenía yo a Juan, ya tenía las ideas que quería hacer de las revistas. Y los muebles viejos que estaban ahí tirados, pues vamos a usarlos. Entonces, lo que quiero decir con eso es, para mí siempre ha sido importante, tanto en ese entonces como ahora aquí donde estamos, el que el espacio inspire. Porque necesito quien me inspire primero a mí, ¿verdad? Sí. Que yo me siento orgulloso de estar aquí, de ser alguien aquí, etc. Pero era imposible en aquel momento poder tener dinero para hacerlo. Entonces, si no había dinero para hacerlo, entonces pues vamos a hacerlo de otra forma, ¿no? Así como Christopher Nolan dijo, si no tengo dinero para hacer una gran producción, vamos a jugar con el tiempo y el espacio de la historia. Y esa es un poco la idea que yo quisiera que nos lleváramos hoy, desde el punto de vista de todos tenemos sueños que dejamos que la realidad nos limite, nos destruya, nos haga imposible, sobre todo cuando no eres dueño de tu destino en una organización. Pero ¿cómo le haces para no sacrificarlo? Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo más cercano a mi visión con lo que tengo. Así sean esta gente, estos recursos, este espacio. Y es más, yo te voy a decir una cosa. E incluso es decir, si este no es el lugar para mi visión, entonces voy a buscar el lugar para mi visión. Cuando quiero decir eso es, en lugar de decir, es que aquí la gente no trabaja así, no me dan chance, pues busco un lugar donde te den chance. Totalmente. O gánate la chance. Totalmente. Entonces, la lección aquí es, no dejes que tu visión se adapte a las capacidades, sino más bien desarrolla o toma las capacidades que tengas a la mano para acercarte lo más posible a tu visión. Y creo que esa es la historia de Christopher Nolan, ¿no? Ha hecho magia con $1 millón como con $100 millones.
con actores desconocidos como con A-listers. Yo estoy seguro que las compañías sí buscan, dentro de los ejecutivos, sí buscan estas ganas y este ímpetu, aunque no sean buenas para pedirlo. Esa ha sido mi experiencia. Ni para dejarlo, pero cuando lo encuentran, aunque no lo sepan dominar, aunque no lo sepan llevar, pero sí lo buscan y sí lo agradecen, aunque no sean buenas luego administrando tanto talento, ¿no? Sí. Pero sí que lo buscan. Por eso yo también haría esta invitación. No, sí lo quieren, pero no están dispuestos a hacer los sacrificios a veces que implican. Claro, porque también de alguna manera el líder también está dictando qué cosas... Bueno, y este es otro matiz de la película que sé que estamos ya por el final, pero la película está sustentada de alguna manera en la idea esta griega, me parece que se llama Xenia con X, creo que ese es el término, pero los griegos tenían una concepción de hospitalidad bastante elevada y la película todo el tiempo habla de esta falta de hospitalidad. Es decir, para los griegos era sagrada la hospitalidad, tratar bien al vecino, al otro, porque ellos en su mitología podía ser un dios disfrazado de vecino, de transeúnte, sí, alguien, digamos, un ser superior, viendo si tú cumplías con la hospitalidad. Entonces ellos decían, ok, si tú me regalas un caballo, pues yo lo voy a recibir, ¿no? De Troya lo voy a recibir súper bien. Y no. Entonces los dioses se vengan y toda esta historia de 10 años, Odiseo tratando de regresar, para ellos es como claro, porque incumpliste la regla de hospitalidad, ¿no? Entonces, o sea, a veces... O te usaste la hospitalidad como un arma. Ajá. Entonces, a veces yo creo que en ambientes de trabajo usamos la hospitalidad como un arma. ¿Cómo? No puede ser. Sí, Mike tratando de no spoilear. Muy bien. Ahora hay que verla. Exactamente. ¿No? Sí, o leerla. Bueno. Carlos, muchas gracias. No, a ti. Jorge, muchas gracias. Gracias también. Y nada, nos estamos viendo la semana que entra. Como siempre, voy a pedirle aquí a Jorge y a Carlos que en este episodio pongan el estudio de Leadership Compass Pathway, no me acuerdo cómo se llama. Radar. Leadership Radar, que nos sirve mucho porque nosotros entendemos mejor cómo cambian las prioridades de los líderes en el tiempo, pero tú también puedes, porque al final te damos los resultados también a ti. Cómo están cambiando las necesidades y las prioridades de los líderes en diferentes momentos del año, para que todo nos sirva para que nuestro trabajo esté mejor informado, ¿no? Eso. Entonces, agradecidos por esto, también por la comunidad. Yo creo que también vale la pena poner en la descripción del video o del podcast la liga para que se sumen al chat. Tenemos un chat que algunos de ustedes son miembros que se llama Friends, Infinite Friends, que es bastante activo, la verdad, y yo lo describiría como una especie de Lord Multitask, pero ejecutivo. No, ahí la gente postea sus cursos, sus productos, hace preguntas, conocen a alguien, es súper útil, ¿no? Y nos mantenemos de esa forma en contacto. Gracias a todos. Nos vemos la semana que entra.